Hola, bienvenidos a un nuevo podcast llamado De mitos a negocios. Recordar que este podcast está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y gracias a la oficina Acelera Pyme es posible traer a expertos de alta, de alta cualificación, como puede ser en este caso nos acompaña Bartolomé Borrego Zábala. Él es vocal adscrito en la delegación de la especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, experto también en Verifactu y facturación electrónica, y ese es el tema que hoy vamos a tratar. En esta ocasión comenzamos el título del podcast, hablamos sobre facturación electrónica y el sistema Verifactu. Buenos días, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado de estar aquí en Ceuta con vosotros, ¿no? Y con los empresarios de la Efectivamente, zona. después de una jornada como la de hoy en la que has podido ofrecer, información de primera mano sobre el sistema Verifactu, ¿qué sensaciones has tenido con los empresarios? Bueno, pues ha sido muy interesante porque, bueno, me he percibido una vez más que hay un gran desconocimiento de la materia, confusión y, bueno, y quizás podría añadir incluso un desconocimiento de la materia tributaria. Porque muchas de las preguntas que realmente tienen las empresas hoy día en relación con Perifactu y con toda esta nueva normativa es la duda que tienen de si la información y los trámites que hacen lo hacen correctamente de acuerdo con la normativa. Porque llevan haciéndolo toda la vida y ahora se plantean qué pasará si ahora Hacienda recibe el dato y el dato es erróneo, ¿no? Si hay esa especie de miedo, ¿no? Y por empezar ya lo que viene siendo el tramo de preguntas, ¿qué es exactamente Verifactu y cuál es el objetivo principal para la agencia tributaria? Bueno, pues me alegro que me haga esa pregunta porque Perifacto hay mucha confusión al respecto. Se le confunde con factura electrónica y son dos cosas distintas. Pero el Perifacto es simplemente un sistema de transmisión a la agencia tributaria de forma online, de forma electrónica, de forma inmediata y automática de los registros de facturación, es decir, de los datos que yo tecleo en mi ordenador de las facturas. Cuando yo esos datos que están en mi equipo los envío a la agencia tributaria, eso es lo que se llama Verifacto. Y Bueno, la otra pregunta era, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Por qué Verifactu? ¿Por qué este sí, sistema? Verifacto va incluido en un paquete que es un paquete de antifraude. Es decir, se aprueba una ley en el año 21 de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y en la norma de desarrollo, que es el reglamento, que regula los sistemas informáticos de facturación, se regula esta figura. Bueno, pues ya podemos pensar que un poco el objetivo que persigue es doble. Por una parte, contribuir a la digitalización de las empresas, porque las empresas están abocadas a digitalizarse, sí o sí. Y ahora es el momento de dar el primer paso para aquellos que no están todavía digitalizados, ¿no? Porque luego más adelante pues vendrán nuevas incorporaciones en la normativa, habrá nuevos cambios que habrá que acometer y todo aquel que haya dado este primer paso pues lo hará mejor, ¿no? Y en cuanto al segundo objetivo, pues evidentemente hablamos de la agencia tributaria. Entonces, el objetivo es la lucha, perseguir la lucha contra el fraude fiscal. Y hasta ahora, pues muchos o prácticamente todos los programas de facturación, pues no llevaban a cabo determinados controles en cuanto a lo que permitían hacer, ¿no? Entonces, esta normativa lo que pretende es que el programa informático que tú utilices para facturar te ayude a hacerlo conforme a la normativa. Y entonces habrá prácticas que bueno, se vienen llevando a cabo desde hace muchísimos años y que en realidad no eran conformes a la normativa. El programa ahora te va a impedir que lo sigas haciendo así. O sea, te va a ayudar a que lo hagas bien, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. ¿Y qué obligaciones concretas tendrán los autónomos y las pymes con la entrada en vigor de Verifactu? Bueno, pues la primera obligación es eh, actualizar el software. Esto es fundamental porque el software que podamos tener y con el que hemos venido trabajando quizás desde hace siglos, pues ya no sirve porque no reúne los requisitos que ahora la normativa exige. Entonces, aquí ha habido una labor muy importante por parte de las empresas de software, que son los que han tenido que durante todos estos últimos años trabajando para adaptar los programas de facturación al cumplimiento de esta nueva normativa. Y esto pues va a implicar
pues algunas pequeñas obligaciones. Por ejemplo, esos datos que quedan almacenados en el equipo, pues tienen que cumplir una serie de requisitos que el programa te va a ayudar, pero tú respondes de lo que se hagan con esos datos. Entonces, si tú optas, por ejemplo, por el sistema Verifactu, como Verifactu hemos dicho que trasladamos esos datos a la agencia tributaria, pues tú con eso ya has cumplido, ya no tienes que custodiarlos. En cambio, si tú decides no actuar en modo Verifactu, es decir, no quiero transmitir los datos a Hacienda porque no es obligatorio, pues en ese caso tú te tienes que responsabilizar de la custodia de todos esos datos, ¿no? Entonces, realmente obligaciones, quitando esa prácticamente no hay. Porque lo que tenemos que tener claro es que Verifactu no implica una nueva obligación, sino simplemente una forma diferente de cumplir con una obligación de siempre, que es lo que facturar. Y mientras más facturamos, mejor. Tú decías que, bueno, al final parece ser que se traduce en un beneficio para las pymes y los autónomos, ¿no? Estamos transmitiendo esos datos de facturación a la agencia tributaria, ¿no? Eso hace que ya no tengamos que presentar algún modelo o no tengamos que presentar cuentas o algo. En un primer momento, no se puede, la agencia tributaria no puede ofrecer grandes servicios de asistencia y ayuda o grandes beneficios. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que todavía no ha entrado en vigor y que además hoy se ha prorrogado un año más y bueno, pero que en su momento entrará en vigor. Entonces hay que esperar que entre en vigor, que hagamos un rodaje, que veamos cómo va funcionando, porque esto es algo parecido a lo que pasó en el año 2017 cuando entró en vigor el suministro inmediato de información del IVA, ¿no? En un primer momento no se podían ofrecer grandes ventajas, pero llegado un momento en el que ya se comprobó que la fiabilidad de los datos, el que todo el mundo ya lo hacía prácticamente bien, pues ya la agencia puede empezar a ofrecerte beneficios como, por ejemplo, no tener que presentar determinado modelo de declaraciones, ¿no? Entonces, aquí con Verifacto es diferente, porque aunque pensemos que es igual que el sí, pero tiene sus diferencias. En el sí se presentan todas las facturas emitidas, pero también, bueno, perdón, los registros de las facturas emitidas, pero también de las recibidas. Entonces realmente van todos los datos y eso te permite el que ellos estén exentos de tener que llevar los libros o registros de facturas, porque se generan automáticamente. Pero en Verifactu contamos con que solamente afecta a las facturas emitidas. Por lo tanto, de momento ya te falta el de las recibidas. Pero es que además puede ser que haya personas que estén en Verifactu y otros que no estén. Entonces, ahí en este primer momento de puesta en marcha y además escalonada como la tenemos, pues no van a estar todos los datos y no vas a poder beneficiarte, digamos, de todo, incluso porque un mismo empresario puede tener 3 puntos de facturación, de uno estar en Verifactu y otro no. Entonces, del dato que no esté en Verifactu, no te va, o sea, te va a faltar. Y la agencia tributaria, bueno, va a tener los datos con los que te va a ofrecer cosas. Pero si no están todos, pues no va a ser muy fiable en un primer momento. Yo estoy convencido que en cuanto pase un tiempo y se haga un rodaje y ya esté todo el mundo en Verifactu, es cuando la agencia podrá ofrecerte verdaderos beneficios, ¿no? ¿Y cómo va a ser la relación con las asesorías fiscales? ¿Cómo debería de ser o cómo crees que...? Pues aquí hay un papel importante el que desempeña la asesoría. En primer lugar, porque mm, hay muchas asesorías que están facturando actualmente o sea, están facturando en nombre de sus clientes, ¿no? Y bueno, pues esos clientes que a lo mejor no tienen software y están facturando a mano. Entonces, ese en lugar de facturar a mano, se lo está haciendo el asesor, ¿no? Bueno, pues el asesor, digamos, tiene aquí como dos posibilidades importantes. Una es la de seguir facturándole, pero ya con un software que cumple con una normativa que antes no lo hacía, ¿no? Y además la posibilidad de hacerlo ya conforme a la normativa. Pero hay otra posibilidad. Y muchos asesores se encuentran que tienen clientes autónomos, básicamente, pues que se resisten al cambio, que no, o sea, que quieren seguir facturando en papel y como he dicho antes, es importante que vayamos entrando ya en la digitalización, ¿no? Bueno, pues el asesor, la tecnología y la normativa le permite que pueda cederle su propio software como asesor a su cliente, de tal manera que el cliente desde su empresa se conecta con unas claves que le asigna a su asesor y utiliza para facturar el propio programa del asesor. Y eso tiene un beneficio importante,
Primero para el empresario, porque está facturando ya con un sistema digitalizado, ya se ha apuntado al cargo. Y para el asesor, porque tiene la información online. Es decir, vamos a acabar también con una tradición histórica y es que el cliente le lleve las facturas en papel al asesor el día 19, justo un día antes del último día de plazo de presentación de las declaraciones trimestrales. Claro, el asesor es imposible que pueda analizar un montón de facturas que te llegan en una bolsa de basura y eso multiplícalo por el número de clientes. Entonces, al final, el asesor tiene que andar presentando una declaración sin realmente haber comprobado si la factura procede incluirlas o no, ¿no? En el momento en el que el asesor puede acceder a toda esa información, pues pasamos de un modelo de gestión del IVA tradicional, que sería bueno, pues el de la revisión, y revisión que al final no se llega a hacer, porque ella si la hace es a posteriori. Pasamos a un modelo preventivo, así que el asesor puede con el nuevo sistema Verifacto comprobar si lo que ha facturado su cliente ese día está correcto o no. Y si detecta alguna operación extraña o que pueda tener algún problema, pues puede llamarlo y decirle, oye, mira, aclárame esto porque estamos a tiempo. Y no esperar al día anterior al último día de presentación. Bueno, son cambios y relaciones que tendrán que ser más continuadas, ¿no? Sí, sí. Más cercanas, ¿no? Y en particular, ¿qué beneficios aporta Verifacto entonces? Yo, si te digo la verdad, yo llevo tiempo ya estudiando esto, llevo ya 3 años hablando de Verifacto en muchos sitios y lo he estudiado muchas veces. Y mientras más lo estudio, más claro veo el beneficio que supone estar en Verifacto con respecto al que opta por no ser Verifacto. A ver, yo he llegado a hacer una relación bastante extensa, ¿no? Y de beneficios encuentro muchos, de inconvenientes, pues solamente encuentro uno. El inconveniente, lo voy a decir ya, que los datos se envían a Hacienda y hay gente que no le gusta enviar los datos a Hacienda, que no lo entiendo porque al final los tienes que enviar y al final tienes que declararlo, ¿no? Pero bueno, por dar algunos de los beneficios que son claros, ¿no? Uno sería la cuestión de la veracidad y la cuestión de imagen. Es decir, si yo emito una factura por el sistema Verifacto, mi cliente cuando recibe la factura tiene la posibilidad de verificar que esa factura ha sido ya declarada en Hacienda. Quiere decir que ese IVA que a mí me ha cobrado, el otro lo va a declarar. Y además esa factura ya no hay, ¿verdad? Ya no hay quien la modifique, porque ya ha sido declarada en Hacienda. O sea, tienes una tranquilidad en ese sentido. Y para el vendedor, pues no digamos su cliente, o sea, él se queda satisfecho de saber que su cliente pues, pues ha verificado que cumple con la normativa. Más beneficios. Bueno, pues por ejemplo, va a tener menos requerimientos. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria seguirá haciendo requerimientos de datos de las facturas. A las empresas de sí no la va a requerir, porque ya las tiene todos. A los de Verifactu, las de las facturas emitidas las tendrá, como mucho le requerirá por las facturas recibidas, porque se siguen con el mismo sistema que tenemos hasta ahora. Evidentemente, si tiene que requerir a alguien, pues será aquellos de los que no dispongan los datos. Y además, pues ellos pues tendrán que atender porque le requerirán y tendrán que enviarle los datos que no quieren enviar. Bueno, podemos seguir con muchísimas más ventajas, ¿no? Pero bueno, quizás con esas dos. Bueno, hay otra y también importante, sí, que sería la tranquilidad de saber que la factura la has hecho correctamente. Porque al tú enviarla, la agencia tributaria te pasa esa información por un montón de controles y te certifica que está todo correcto. Es más, te devuelve un pequeño reporte, factura que hagas, factura que envíes. Y te devuelve un reporte con el justificante de la presentación y además dándote lo que hay. Quiere decir que si tú hubieras hecho mal alguna factura y hay algo incoherente, pues la agencia tributaria te avisa, oye, que esta factura la tienes que corregir porque está mal. Si no estás en Verifactu, pues aparte de esos inconvenientes que he mencionado antes, pues además nunca sabrás si lo has hecho bien o mal, salvo el día que te toque una inspección. Entonces ya ahí ya no podrás hacer nada, ni arreglar nada. Por eso es importante que todo el mundo entre en Verifacto. Pero sobre todo también hay un beneficio que se deriva de este, es el que te acomode a la nueva forma de trabajar en un mundo digital, que es a donde vamos.
porque de aquí a 2 o 3 años llegará la factura electrónica. Quien ya esté en Verifacto no le va a suponer un gran cambio. El que decida no ser Verifacto pues va a tener algunos pequeños cambios ahí, porque entonces habrá que enviar, por ejemplo, la propia factura electrónica. O sea, que no tiene sentido hoy día no ser Verifacto, que son innumerables los beneficios que te puede reportar, ¿no? Incluso de cara a un banco. Tú vas a descontar una factura porque necesites liquidez y esa misma factura desde el banco la puede verificar porque se la va a certificar Hacienda, simplemente escaneando el código QR con un smartphone. Efectivamente, es como un símbolo, un signo de calidad, ¿no? Incluso para el cliente final, ¿no? Una Sí, sí. persona que vaya a un restaurante o vaya o coge una factura de un servicio o de un producto, ver que esa entidad, que ese negocio está adherido al sistema Verifacto y que puede comprobar todos los datos y que verdaderamente la compra o el servicio se ha ofrecido, puede ser un símbolo de calidad, ¿no? Pues es que yo creo que Verifacto debería llevar al lado un sellito de calidad. ¿Eh? Entonces en la factura ves el código QR y ya sabes que es algo de calidad. De la otra manera, pues Hacienda incluso si tú le escaneas una factura de código QR que no lleve la palabra Verifacto, pues Hacienda lo que te dice es que no puede certificar ni siquiera que esa operación ha existido, porque, porque ese empresario pues decidió simplemente no comunicar el dato. ¿Mm? Efectivamente. Y ya por finalizar el podcast, ¿qué sanciones existen para quienes no se adapten al sistema? Bueno, a mí no me gusta hablar de sanciones. Yo prefiero decir que vamos a cumplir de manera voluntaria todo, ¿no? A ver, ahora evidentemente esto es un sistema voluntario. Verifacto es voluntario. Lo que es obligatorio es que el software que tenemos ya sí cumpla con la normativa. Entonces, si hay alguien que no cumple, pues puede ser motivo de sanción. ¿Y quién no cumple? Bueno, pues están en un primer momento el fabricante del software. Ellos tienen sanciones muy grandes en caso de que ese software que han fabricado y que están vendiendo no cumpla con la normativa. Es más, ellos te tienen que entregar, si te actualizan el software que tú ya vienes utilizando a la nueva versión que sí cumple, o aquellos que tengan que comprar uno nuevo, que a lo mejor el que tenía, pues ya no hay fabricante que te lo certifique porque es muy antiguo o cualquier otra cosa. Pues esa declaración responsable que te entregan, que es un certificado que acredita que cumple con la normativa, pues te va a salvar de una posible sanción. A ver, en caso de que haya alguien que intente manipular los datos del ordenador o alguna cosita así, pues habrá que ver quién es el culpable. Si es el fabricante porque ha permitido que se pueda hacer eso, o es el usuario, porque el fabricante ha hecho lo que tenía que hacer, pero el usuario pues ha intentado hacer algo, ¿no? Entonces las sanciones para el fabricante y para el comercializador son de 150.000 euros por cada ejercicio. Esa es una tranquilidad que yo tengo. No creo que haya ninguna empresa de software que lo haga mal. Lo harán todos bien. Y en cuanto al usuario, pues es que el usuario que siga trabajando con programas de facturación antiguos, que no cumplan con la normativa. Y cuando digo programas, no me refiero solo a programas de ordenador. Una caja registradora de una cafetería o de un comercio tiene una pantallita digital. Quiere decir que tiene un software detrás. También tiene que actualizar ese software. Si sigue utilizando esa máquina registradora que también emita facturas simplificadas, es decir, los tickets, pues estaría incumpliendo. Si no se adapta, estaría incumpliendo. Y las sanciones para el usuario pues son de 50.000 euros por cada ejercicio económico. Pero no hay que llegar a las sanciones, lo que hay que hacer es actualizarlo. Son muy pocos los cambios. Actualizar el software y bueno, ajustarse al nuevo reglamento y poco más. Bueno, y una duda que me surge, para las empresas de ahora que tengan dudas, ¿cómo pueden comunicarse con la agencia tributaria? ¿Tienen algún método, algo? En la sede electrónica de la agencia tributaria hay un portal dedicado al sistema informático de facturación y al Verifacto. O sea, en la propia portada, en un apartado que indica accede directamente a, pues ahí tienes, ¿no? Y en ese portal tienes el programa de ayuda gratuito que ofrece la agencia tributaria para facturar. Si bien es un programa que no está pensado para todo el mundo, solo para aquellos que emitan muy pocas facturas. Y además no permite emitir tickets. O sea, tiene que ser factura completa con todos los datos. Pero bueno, tienes acceso al programa. Tienes normativa, tienes recopilación de normas técnicas, aclaraciones,
tienes un asistente virtual al que tú le puedes preguntar y te responde sobre todo este tipo de cuestiones, las dudas que puedes tener. Y además tienes también una recopilación de preguntas frecuentes que las puedes, si quieres, descargar en un solo fichero PDF y para que te hagas una idea, tiene 129 páginas. Quiere decir que la gran mayoría de las preguntas que puedas hacerte en relación con Verifactu y con todo esto, si son relacionados con esto realmente, pues están respondidas ya. Bien, te puede surgir alguna que a lo mejor no esté, ¿no? Pues siempre están los servicios de atención y ayuda por telefónica, a través de la página web, pero básicamente ahí está casi todo. Es más, como muchas de las preguntas que se están planteando muchas empresas no son de Verifactu, sino que son de IVA, es decir, que en la propia página de la agencia hay también asistentes virtuales en temas de IVA y en temas de renta. O sea que si te surgen dudas, también puedes preguntarle al otro asistente. Lo que pasa es que no está en el mismo bloque donde se encuentra ubicado todo lo relativo a Verifactu. Está en el apartado de IVA o en el apartado de renta. Pero también asistentes virtuales tienen la agencia tributaria muchos y son realmente buenos. Pues muchísimas gracias, Bartolomé, Muchas pues, gracias a vosotros. por acudir al podcast, por regalarnos también esta entrevista tan amena y tan nutritiva, tanto para nosotros como para las pymes y autónomos que aún desconocen el sistema Verifactu. Recordemos que Bartolomé Borrego es experto en Verifactu y facturación electrónica, por eso lo hemos querido traer. Y bueno, ¿alguna sugerencia o algo para los autónomos? Bien, pues solamente recordar y aclarar, porque hoy precisamente, esta misma mañana, ha salido publicado en el BOE una prórroga. Pues aclarar que la prórroga afecta a los usuarios de programas informáticos de facturación y el sistema Verifactu. Es decir, que los fabricantes de software siguen ya ese plazo por el que a partir del día 29 de julio del 25, ya si venden un software de facturación tiene que estar certificado, sigue. Y ahora los plazos que eran entrada en vigor este día 1 de enero del 26 para las sociedades y 1 de julio del 26 para el resto, pues ahora disponen de un año más. Y es importante no esperar a un mes antes del nuevo vencimiento. O sea que en cuanto pasen las fiestas de Navidad, hay que empezar ya, porque hay que probar, hay que testear, hay que adaptar sistemas, tienes que conectarte con tu asesor, tienes que sentarte y hablar con tu asesor y sentarte y hablar también con tu empresa de software. O sea, en definitiva, que este plazo no sirva para demorar la puesta en práctica. Es más, la recomendación es que cuanto uno ya tenga el programa y lo tenga adaptado, que entre. Porque en realidad no se va a dar ni cuenta que está dentro, porque todo se hace de manera automática. Y ayer mismo leía el dato que la última información ya que tiene la agencia son que hay 80.000 empresas en España que sin que haya entrado todavía la obligatoriedad, ya están enviando datos por Verifactu. Ellos no quieren que le coja el toro y se han adaptado con tiempo para poder probar y testear. Porque mientras estés en periodo de prueba, no pasa nada, no puede llevar sanciones ni puede llevar nada. Entonces, ahora es el momento de hacerlo. Ahora es el momento. Sí, Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Bartolomé. Y bueno, esto es un nuevo podcast de Mitos a Negocios y esperemos que les guste. muchas gracias.